Hay personas que pasan toda su vida esperando una señal para empezar. Esperan sentirse listas, esperan tener más dinero, más tiempo, más conocimiento, más apoyo, más confianza. Y mientras esperan, los años pasan. Lo más triste es que muchas de esas personas tienen talento, tienen capacidad, tienen sueños enormes, pero jamás llegan a descubrir de qué eran capaces porque permitieron que la duda dirigiera su destino. Tú no naciste para vivir así. Tú no naciste para quedarte observando cómo otros avanzan mientras te preguntas si algún día será tu turno. La diferencia entre quienes logran cosas extraordinarias y quienes se quedan atrapados en la misma realidad durante décadas no suele ser la inteligencia, ni la suerte, ni siquiera las oportunidades. La diferencia más profunda es una sola. Unos creen que pueden y otros creen que no pueden. Lo sorprendente es que ambos terminan teniendo razón, porque la mente humana siempre busca pruebas para confirmar aquello que ya decidió creer. Si crees que eres capaz, encontrarás caminos. Si crees que no puedes, encontrarás excusas. Si crees que vas a lograrlo, comenzarás a actuar diferente. Si crees que vas a fracasar, te rendirás antes de intentarlo. Por eso la batalla más importante de tu vida no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Cuando observas a una persona que ha alcanzado algo grande, normalmente ves el resultado final. Ves el éxito, el reconocimiento, los logros, los aplausos. Pero no ves todas las veces que esa persona fue ignorada, rechazada o subestimada. No ves las noches de incertidumbre ni los momentos en los que nadie creyó en ella. Lo que sí tuvieron esas personas fue la capacidad de sostener una visión cuando todavía no existían pruebas visibles. Fueron capaces de creer antes de ver. Y ese es uno de los principios más poderosos que puedes comprender. La mayoría de la gente quiere ver primero para creer. Pero quienes transforman su realidad creen primero y luego terminan viendo los resultados. Si tú esperas a sentirte completamente seguro para actuar, probablemente nunca actuarás. Porque la seguridad absoluta no existe. La confianza no aparece antes de empezar. La confianza aparece después de avanzar, después de equivocarte, después de levantarte una y otra vez. La confianza es una consecuencia de la acción, no una condición previa. Piensa por un momento en todas las veces que has limitado tus propias posibilidades. Quizás dijiste que no eras lo suficientemente bueno. Quizás pensaste que otros tenían más talento que tú. Tal vez te convenciste de que era demasiado tarde para comenzar. Lo interesante es que muchas veces esas ideas ni siquiera nacieron en tu mente. Fueron sembradas por personas que también vivían llenas de miedo. Personas que proyectaron sus limitaciones sobre ti. Personas que confundieron sus fracasos con tus posibilidades y sin darte cuenta empezaste a aceptar esas opiniones como si fueran verdades absolutas. Pero una opinión nunca define tu potencial. La opinión de alguien más no determina tu futuro. Lo único que puede determinarlo es la historia que decides contarte todos los días. Porque aquello que repites constantemente termina convirtiéndose en una creencia. Y aquello que crees con suficiente intensidad termina influyendo en cada decisión que tomas. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero siguen alimentando los mismos pensamientos que las mantienen estancadas. Quieren resultados diferentes mientras conservan exactamente la misma identidad. Quieren alcanzar nuevas metas sin desafiar las creencias que las han acompañado durante años. Pero el crecimiento exige una transformación interna. Antes de que cambie tu realidad, debe cambiar tu manera de verte. Antes de conquistar nuevas oportunidades, debes conquistar las dudas que viven dentro de ti. No puedes construir una vida extraordinaria desde una mentalidad que constantemente te recuerda tus limitaciones. Debes aprender a verte de una manera distinta. Debes comenzar a reconocer capacidades que quizá has ignorado durante mucho tiempo. Debes dejar de enfocarte únicamente en aquello que te falta y empezar a desarrollar aquello que ya posees. Existe una razón por la que tantas personas abandonan sus sueños demasiado pronto. No es porque carezcan de potencial, es porque interpretan cada dificultad como una señal de que no son capaces. Cuando aparece un obstáculo, piensan que es una confirmación de sus miedos. Cuando fracasan una vez, creen que siempre fracasarán. Cuando reciben una crítica, permiten que esa crítica destruya años de esfuerzo. Pero la realidad funciona de otra manera. Los obstáculos no aparecen para demostrarte que no puedes. Aparecen para enseñarte cómo puedes hacerlo mejor. Cada error contiene una lección. Cada caída contiene información valiosa. Cada desafío te obliga a desarrollar una versión más fuerte de ti mismo. El problema es que
la mayoría se enfoca únicamente en el dolor del proceso y olvida el crecimiento que ese proceso está produciendo. Si observas tu vida con honestidad, descubrirás que muchas de las cosas que hoy haces con facilidad alguna vez parecieron imposibles. Hubo un tiempo en que no sabías caminar, hablar, leer o resolver problemas complejos. Hubo un tiempo en que cada habilidad que hoy consideras normal era un desafío enorme. Sin embargo, seguiste intentándolo hasta lograrlo. Lo hiciste porque no estabas concentrado en tus limitaciones, estabas concentrado en aprender. Y esa misma mentalidad sigue siendo necesaria para cualquier meta importante que quieras alcanzar. Cuando dejas de obsesionarte con la perfección y te enfocas en el progreso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a avanzar con más libertad. Empiezas a construir confianza real. Empiezas a descubrir capacidades que estaban ocultas detrás del miedo. La vida recompensa a quienes son capaces de sostener una visión incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Ahí es donde la mayoría se rinde. Ahí es donde muchos abandonan. Trabajan durante unas semanas, no ven cambios inmediatos y concluyen que no funciona. Pero los grandes resultados casi siempre son invisibles al principio. Las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol aparezca sobre la superficie. Lo mismo ocurre contigo. Hay procesos que están desarrollándose aunque todavía no puedas verlos. Cada esfuerzo suma, cada día de disciplina cuenta. Cada decisión correcta fortalece tu carácter. Nada se pierde. Nada es inútil. Todo está construyendo la persona que necesitas convertirte para alcanzar aquello que deseas. Por eso debes entender algo fundamental. Creer en ti no significa pensar que eres perfecto. Creer en ti significa confiar en tu capacidad para aprender, adaptarte y seguir adelante incluso cuando las circunstancias son difíciles. Significa reconocer que cometerás errores, pero que esos errores no definirán tu destino. Significa aceptar que habrá momentos de incertidumbre, pero que tu visión será más fuerte que tus dudas. Porque cuando aprendes a creer verdaderamente en ti, dejas de buscar constantemente la aprobación de los demás. Dejas de depender de que alguien te diga que eres capaz. Empiezas a construir una convicción interna que permanece firme incluso cuando nadie más puede verla. Y esa convicción es el punto de partida de todas las grandes transformaciones. La mayoría de las personas subestima el impacto que tienen sus pensamientos diarios sobre el destino que terminan construyendo. Creen que la vida cambia únicamente por grandes decisiones, cuando en realidad las transformaciones más profundas comienzan con pequeñas ideas repetidas durante mucho tiempo. Cada vez que te dices que no eres capaz, estás colocando un límite invisible sobre tus acciones. Cada vez que te convences de que algo es imposible para ti, reduces las probabilidades de intentarlo con toda tu fuerza. Y cada vez que permites que el miedo tenga la última palabra, le entregas el control de tu futuro a una emoción temporal. Por eso es tan importante entender que tu mente no es simplemente un espacio donde aparecen pensamientos al azar. Tu mente es el terreno donde se construye la realidad que vivirás mañana. Lo que alimentas crece. Lo que repites se fortalece. Lo que crees termina reflejándose en tus decisiones, en tus hábitos y en los resultados que obtienes. Cuando una persona deja de creer en sí misma, comienza a buscar constantemente razones para justificar su inmovilidad. Dice que no tiene tiempo, que las circunstancias son difíciles, que el mercado está saturado, que otros tienen más recursos, que la competencia es demasiado fuerte. Algunas de esas razones pueden parecer válidas, pero hay algo que debes comprender. Siempre existirán obstáculos, siempre habrá dificultades, siempre aparecerán personas más preparadas, más experimentadas o con mayores ventajas. Si esperas el escenario perfecto para actuar, pasarás la vida esperando. Los seres humanos que generan cambios extraordinarios no son aquellos que tuvieron el camino más fácil, son aquellos que decidieron avanzar a pesar de las dificultades. Comprendieron que la acción imperfecta vale más que la intención perfecta. Comprendieron que ningún sueño se construye desde la comodidad de las excusas. Comprendieron que la confianza nace cuando te atreves a moverte incluso mientras todavía sientes miedo. Muchas veces crees que necesitas más motivación para empezar, pero la realidad es diferente. Lo que necesitas es más compromiso. La motivación es inestable. Algunos días está presente y otros días desaparece. Si dependes únicamente de sentirte inspirado, terminarás abandonando cuando aparezcan los momentos difíciles. El compromiso funciona de otra manera. El compromiso te hace avanzar incluso cuando no tienes ganas. Te hace continuar cuando los resultados son lentos. Te hace levantarte cuando las cosas no salen como esperabas.
Y cada vez que cumples contigo mismo, aunque sea en algo pequeño, fortaleces la confianza en tu propia palabra. Esa confianza es uno de los activos más valiosos que puedes desarrollar, porque cuando aprendes a confiar en ti, dejas de negociar constantemente con tus objetivos, dejas de preguntarte si deberías continuar, simplemente avanzas. Existe una diferencia enorme entre admirar una meta y creer que puedes alcanzarla. Muchas personas admiran el éxito, pero en el fondo no creen que sea posible para ellas. Ven a alguien triunfar y piensan que esa persona tuvo suerte. Escuchan una historia inspiradora y concluyen que fue una excepción. Observan grandes logros y los colocan tan lejos de su realidad que terminan convenciéndose de que jamás podrían llegar allí. Sin embargo, toda persona que logró algo extraordinario comenzó exactamente igual que cualquier otra. Comenzó sin garantías, comenzó sin resultados, comenzó enfrentando dudas. La diferencia fue que siguió avanzando cuando otros se detuvieron. Entendió que el éxito no pertenece a quienes nunca fracasan, pertenece a quienes continúan después del fracaso, pertenece a quienes desarrollan la capacidad de mantenerse firmes mientras los demás abandonan. También debes comprender que creer en ti no significa ignorar tus debilidades, significa reconocerlas sin permitir que te definan. Todos tienen áreas que necesitan mejorar, todos tienen errores, defectos y limitaciones. Pero las personas exitosas no utilizan esas limitaciones como una sentencia permanente, las utilizan como un punto de partida para crecer. En lugar de decir no puedo, preguntan ¿qué necesito aprender? En lugar de enfocarse en lo que les falta, se concentran en desarrollar nuevas capacidades. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el resultado, porque cuando cambias la pregunta, cambias la dirección de tu mente. Y cuando cambias la dirección de tu mente, cambias la dirección de tu vida. Uno de los mayores enemigos de la confianza es la comparación constante. Vivimos en una época donde resulta muy fácil observar los logros de otros y sentir que vamos demasiado lento. Ves personas obteniendo resultados, alcanzando metas, construyendo proyectos exitosos y puedes llegar a pensar que te estás quedando atrás. Pero hay algo que pocas veces recuerdas. Estás comparando tu proceso completo con la parte visible de la vida de alguien más. Estás viendo sus victorias sin conocer sus sacrificios. Estás observando el capítulo actual de su historia sin haber leído los capítulos anteriores. Cada persona tiene un ritmo distinto, cada camino tiene desafíos diferentes. Compararte constantemente solo consigue una cosa: distraerte de tu propio crecimiento. La verdadera competencia nunca ha sido contra los demás. La verdadera competencia siempre ha sido contra la versión de ti que se conforma, que se justifica y que renuncia demasiado pronto. Hay una frase que resume una gran verdad. Aquello que imaginas de manera constante termina influyendo en aquello que construyes. Esto no significa que todo ocurra simplemente por pensarlo. Significa que tu visión condiciona tus acciones. Si eres capaz de visualizar una mejor versión de ti mismo, comenzarás a actuar de manera coherente con esa visión. Empezarás a tomar decisiones diferentes. Empezarás a asumir responsabilidades nuevas. Empezarás a identificar oportunidades que antes ignorabas. Lo que ocurre es que tu mente siempre busca alinearse con la identidad que considera verdadera. Si te ves como una persona derrotada, actuarás como una persona derrotada. Si te ves como alguien capaz de crecer, aprender y superar obstáculos, comenzarás a comportarte de acuerdo con esa imagen. Por eso la forma en que te defines es tan importante. A lo largo de tu vida encontrarás personas que intentarán convencerte de que reduzcas tus expectativas. Algunas lo harán por miedo, otras por envidia, otras porque simplemente no comprenden tu visión. Te dirán que seas más realista, te dirán que es demasiado difícil, te dirán que no vale la pena intentarlo, pero debes recordar algo esencial. Nadie puede ver con claridad aquello que fue colocado dentro de ti. Nadie puede medir el tamaño de tu potencial. Nadie puede determinar hasta dónde puedes llegar. Las opiniones externas tienen poder únicamente cuando decides aceptarlas como verdad. Mientras mantengas firme tu convicción, seguirás avanzando aunque otros no entiendan el camino que estás recorriendo. Los grandes cambios no suceden de un día para otro. La confianza tampoco aparece de manera instantánea. Se construye, se fortalece, se desarrolla mediante pequeñas victorias acumuladas. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu confianza crece. Cada vez que enfrentas una dificultad sin rendirte, tu confianza crece. Cada vez que avanzas a pesar del miedo, tu confianza crece. Es un proceso gradual, no ocurre de la noche a la mañana, pero llega un momento en que descubres algo extraordinario. La persona que antes dudaba de todo ya no existe.
Ahora existe una versión más fuerte, más disciplinada y más consciente de sus capacidades. Y esa transformación no ocurrió por accidente. Ocurrió porque decidiste creer en ti incluso cuando todavía no había evidencia suficiente para hacerlo. Ahí es donde comienza a manifestarse el verdadero poder de la creencia. No como una ilusión vacía, sino como una fuerza capaz de sostener tu esfuerzo durante el tiempo necesario para producir resultados. Porque cuando realmente crees en ti, ya no necesitas resultados inmediatos para continuar. Sabes que el proceso tiene valor, sabes que cada paso importa, sabes que cada día de disciplina te acerca a la vida que deseas construir. Y cuando alcanzas ese nivel de convicción, te conviertes en una persona extremadamente difícil de detener. Al final, todo se resume a una decisión. No la decisión de intentarlo durante un día, una semana o un mes. La decisión de convertirte en alguien que sigue avanzando sin importar las circunstancias. Porque la diferencia entre quienes cumplen sus sueños y quienes viven lamentándose no suele estar en las oportunidades que recibieron, sino en la perseverancia que desarrollaron. Muchas personas abandonan justo antes de que las cosas empiecen a cambiar. Se cansan de sembrar porque todavía no ven la cosecha. Se cansan de construir porque todavía no ven el edificio terminado. Pero la vida siempre recompensa a quienes permanecen el tiempo suficiente en el proceso. Debes entender que nunca llegarás a un punto donde desaparezcan completamente las dudas. Incluso las personas más exitosas han sentido miedo, incertidumbre y preocupación. La diferencia es que no permitieron que esas emociones tomaran las decisiones por ellas. Avanzaron con miedo, actuaron con incertidumbre, continuaron cuando no tenían todas las respuestas. Y precisamente por eso descubrieron capacidades que jamás habrían conocido si se hubieran quedado esperando el momento perfecto. Cada meta que tienes comienza 2 veces, primero en tu mente y después en la realidad. Antes de existir en el mundo exterior, existe como una posibilidad dentro de ti. Por eso tus pensamientos importan. Por eso tu visión importa. Por eso la manera en que hablas contigo mismo importa. Si todos los días alimentas la idea de que eres incapaz, terminarás actuando como alguien incapaz. Pero si todos los días fortaleces la convicción de que puedes crecer, aprender y superar cualquier desafío, tus acciones comenzarán a reflejar esa nueva identidad. No necesitas saber exactamente cómo sucederá todo, no necesitas tener cada paso resuelto, no necesitas garantías absolutas. Lo único que necesitas es la decisión de avanzar hoy, un paso, una acción, un compromiso, luego otro y después otro más. Así se construyen las grandes transformaciones, no de golpe, sino acumulando pequeñas victorias que terminan creando resultados extraordinarios. Cuando empieces a creer verdaderamente en ti, dejarás de ver los obstáculos como muros y comenzarás a verlos como entrenamiento. Dejarás de interpretar los fracasos como finales y empezarás a entenderlos como lecciones. Dejarás de buscar aprobación en todas partes porque habrás desarrollado algo mucho más valioso: confianza en tu propia capacidad para salir adelante. Y cuando llegue ese momento descubrirás una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Nunca fuiste tan débil como pensabas. Nunca estuviste tan limitado como creías. Y nunca necesitaste que el mundo creyera en ti primero. Lo único que necesitabas era comenzar a creer tú. Así que desde hoy deja de hablarte como alguien derrotado. Deja de alimentar las excusas que te mantienen inmóvil. Deja de esperar condiciones perfectas que nunca llegarán. Empieza a construir la versión de ti que sabe exactamente hacia dónde va. Visualiza tu meta, trabaja por ella todos los días y mantente firme cuando aparezcan las dificultades. Porque el día que aprendas a creer en ti con la misma intensidad con la que has creído en tus miedos, comenzarás a lograr cosas que hoy parecen imposibles. Si lo creas en tu mente, lo creerás en tu corazón. Y cuando lo creas de verdad, actuarás. Y cuando actúes con constancia, tu realidad terminará alcanzando tu visión. La decisión está frente a ti. Empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, porque la vida que deseas no está esperando que tengas más suerte, está esperando que tengas más fe en ti mismo. Si no controlas tu mente, alguien más lo hará por ti. Tus emociones lo harán, tus impulsos lo harán, tus miedos lo harán, tus hábitos lo harán. Y cuando eso sucede, empiezas a vivir una vida que no elegiste conscientemente. Te levantas cansado, reaccionas a los problemas del día, te distraes con cualquier cosa que aparece frente a ti y terminas preguntándote por qué pasan los años sin que alcances aquello que tanto deseas. La mayoría de las personas cree que el problema está afuera. La falta de dinero, las oportunidades, la suerte, las circunstancias o las personas que las rodean. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más difícil de aceptar. El verdadero campo de batalla está dentro de tu cabeza.
Ahí es donde se gana o se pierde cada día. Ahí es donde nace la disciplina o la excusa. Ahí es donde decides avanzar o rendirte. Y por eso, si quieres recuperar el control de tu vida, debes empezar por recuperar el control de tu mente. Cada mañana, antes de que el mundo empiece a exigirte cosas, tu mente ya está trabajando, ya está produciendo pensamientos, ya está creando emociones, ya está construyendo una interpretación de la realidad. El problema es que la mayoría de las personas permite que ese proceso ocurra en automático. Abren los ojos y lo primero que hacen es revisar el teléfono. Empiezan a consumir noticias, mensajes, problemas ajenos, comparaciones y preocupaciones. Sin darse cuenta, entregan el volante de su mente a factores externos. Después intentan ser productivos, disciplinados y positivos, pero ya comenzaron el día reaccionando en lugar de dirigir. Y existe una diferencia enorme entre quien reacciona y quien dirige. El que reacciona vive apagando incendios. El que dirige construye resultados. El que reacciona depende de su estado de ánimo. El que dirige depende de sus principios. El que reacciona espera motivación. El que dirige actúa aunque no tenga ganas. Debes entender algo que puede cambiar completamente tu vida. Tu mente es una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en tu peor enemiga. Puede impulsarte hacia metas increíbles o puede sabotear cada oportunidad que aparezca frente a ti. Puede convencerte de que eres capaz o puede convencerte de que nunca será suficiente. Lo más peligroso es que muchas veces no te das cuenta de que estás obedeciendo pensamientos que jamás cuestionaste. Te dices a ti mismo que mañana comenzarás. Te dices que todavía no es el momento. Te dices que necesitas sentirte mejor para actuar. Te dices que cuando las condiciones cambien, entonces te comprometerás. Y mientras tanto el tiempo sigue avanzando. Los días se convierten en semanas. Las semanas se convierten en meses. Los meses se convierten en años. Entonces descubres que la vida no cambió porque tú tampoco cambiaste la forma de pensar que la estaba dirigiendo. Por eso las mañanas son tan importantes, porque representan la primera victoria o la primera derrota del día. Antes de conquistar una meta, debes conquistar tus pensamientos. Antes de liderar una empresa, una familia o un proyecto, debes liderarte a ti mismo. Antes de demostrar fortaleza frente al mundo, debes demostrar fortaleza frente a tus propias excusas. Cuando te levantas por la mañana tienes dos opciones. La primera es seguir el camino cómodo, permanecer unos minutos más en la cama, posponer decisiones, buscar distracciones, dejar que la mente divague sin dirección. La segunda es levantarte con una intención clara, recordar quién quieres ser, recordar qué estás construyendo, recordar que cada día es una oportunidad para fortalecer el carácter que necesitas para alcanzar tus objetivos. La diferencia entre ambas decisiones parece pequeña en el momento, pero después de meses y años produce resultados completamente distintos. Muchos creen que controlar la mente significa eliminar los pensamientos negativos. No es así. Controlar la mente significa no convertirte en esclavo de ellos. Siempre existirán dudas, siempre aparecerán temores, siempre surgirán momentos de cansancio, frustración o incertidumbre. La diferencia está en quién toma la decisión final. Una persona sin control mental escucha una duda y se detiene, escucha un miedo y retrocede, escucha una crítica y abandona. Una persona con control mental escucha exactamente lo mismo, pero decide actuar de acuerdo con sus valores y objetivos. No porque sea más fuerte emocionalmente, sino porque aprendió a no obedecer cada pensamiento que pasa por su cabeza. Piensa en esto por un momento. Si cada pensamiento que aparece en tu mente fuera una persona dando órdenes, ¿obedecerías a todas? Por supuesto que no. Algunas te darían consejos absurdos, otras hablarían desde el miedo, otras desde la inseguridad. Sin embargo, cuando esos mensajes aparecen dentro de tu mente, muchas veces los aceptas sin cuestionarlos. Ahí comienza el problema. Empiezas a creer que eres tus pensamientos cuando en realidad eres quien decide qué hacer con ellos. Esa comprensión cambia completamente la manera de vivir, porque dejas de sentirte víctima de tu estado emocional y comienzas a convertirte en responsable de tus acciones. La disciplina mental no se desarrolla en momentos extraordinarios, se desarrolla en decisiones aparentemente insignificantes, cuando eliges levantarte a la hora que prometiste, cuando cumples una tarea aunque no tengas ganas, cuando terminas lo que empezaste, cuando eliges aprender en lugar de quejarte, cuando decides actuar mientras otros siguen esperando el momento perfecto. Cada una de esas pequeñas acciones fortalece una parte invisible de tu carácter, y esa parte invisible es la que finalmente determina los resultados visibles de tu vida. La sociedad moderna ha entrenado a muchas personas para buscar comodidad constantemente. Si algo incomoda, se evita.
Si algo exige esfuerzo, se posterga. Si algo requiere paciencia, se abandona. Pero el crecimiento funciona exactamente al revés. Tu mejor versión está detrás de aquello que exige disciplina, está detrás de las conversaciones difíciles, está detrás del esfuerzo constante, está detrás de los hábitos que no generan placer inmediato, pero sí recompensas duraderas. Por eso controlar tu mente implica aprender a elegir lo que te beneficia a largo plazo por encima de lo que simplemente te satisface en el momento. Cuando entiendes esto, tus mañanas dejan de ser un simple comienzo del día y se convierten en un entrenamiento de carácter. Cada amanecer te da la oportunidad de demostrarte quién está al mando, no tu pereza, no tus emociones pasajeras, no tus excusas. Tú, y mientras más veces repitas esa decisión, más fuerte se vuelve tu capacidad para dirigir tu vida en lugar de reaccionar a ella. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer siempre lo que quieres. La verdadera libertad consiste en poder hacer lo que debes hacer incluso cuando no quieres hacerlo. Ahí comienza el dominio personal. Ahí comienza la transformación. Y ahí comienza el proceso de recuperar el control de tu vida. Después de comprender que el control de tu vida comienza con el control de tu mente, surge una pregunta importante: ¿cómo se desarrolla realmente esa capacidad? La respuesta no está en una técnica secreta ni en una fórmula mágica. Está en algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más exigente: la repetición consciente. La mente humana aprende a través de lo que repites todos los días. Si repites preocupación, te vuelves experto en preocuparte. Si repites excusas, te vuelves experto en justificar tu inacción. Si repites disciplina, te conviertes en una persona disciplinada. Lo que haces constantemente termina definiendo quién eres. Por eso no puedes esperar una vida extraordinaria mientras mantienes hábitos mentales ordinarios. No puedes aspirar a resultados diferentes si cada mañana alimentas los mismos pensamientos que te han mantenido exactamente en el mismo lugar durante años. Existe una razón por la que muchas personas comienzan motivadas y terminan abandonando. Confunden emoción con compromiso. Creen que la motivación será suficiente para sostener el esfuerzo, pero la motivación es inestable. Algunos días aparece y otros desaparece. Algunos días te hace sentir invencible y otros ni siquiera se presenta. Si dependes de ella, tu progreso siempre será inconsistente. El compromiso es diferente. El compromiso actúa incluso cuando la emoción no acompaña. Es la decisión de seguir adelante aunque el entusiasmo disminuya. Es levantarte cuando nadie te está observando. Es cumplir tu palabra cuando sería más fácil romperla. Es demostrar con acciones lo que afirmas con palabras. Y cada mañana tienes la oportunidad de fortalecer ese compromiso antes de enfrentarte a las exigencias del día. Muchas personas pasan años intentando cambiar sus resultados sin cambiar primero sus conversaciones internas. Hablan de éxito pero piensan como víctimas. Hablan de crecimiento pero alimentan pensamientos de derrota. Hablan de disciplina pero justifican constantemente la comodidad. Y mientras exista esa contradicción, el avance será limitado. Tus acciones siempre terminan alineándose con aquello que crees profundamente sobre ti mismo. Si te convences de que eres incapaz, actuarás como alguien incapaz. Si te convences de que siempre fallas, terminarás creando situaciones que confirmen esa idea. Si te convences de que puedes aprender, mejorar y adaptarte, empezarás a comportarte de una manera completamente diferente. No porque la realidad haya cambiado de inmediato, sino porque cambió la forma en que decides responder ante ella. Por eso es tan importante observar lo que ocurre en tu mente durante los primeros minutos del día. Ahí se establece el tono emocional y mental con el que enfrentarás las siguientes horas. Si permites que la ansiedad tome el control desde el inicio, pasarás gran parte del día reaccionando. Si permites que la gratitud, la claridad y la disciplina ocupen ese espacio, actuarás desde una posición mucho más fuerte. No se trata de fingir que no existen problemas. Se trata de recordar que tu enfoque tiene poder. Aquello en lo que concentras tu atención crece. Si enfocas tu energía únicamente en obstáculos, comenzarás a ver obstáculos por todas partes. Si enfocas tu energía en soluciones, empezarás a detectar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Debes comprender que tu mente funciona como un jardín. Si no decides conscientemente qué sembrar, las malas hierbas crecerán por sí solas. La duda no necesita esfuerzo para aparecer. El miedo no necesita invitación. La procrastinación llega sin que la llames. Lo que requiere trabajo es cultivar pensamientos útiles,
perspectivas constructivas y hábitos sólidos. Por eso la disciplina mental no consiste únicamente en eliminar lo negativo, consiste principalmente en fortalecer lo positivo. Consiste en entrenar tu atención para enfocarse en aquello que te acerca a tus objetivos. Consiste en recordarte cada día quién quieres llegar a ser, incluso cuando todavía no ves los resultados que esperas. La mayoría de las transformaciones fracasan porque las personas esperan sentir confianza antes de actuar, pero la confianza rara vez aparece primero. La confianza es una consecuencia. Surge después de actuar repetidamente. Surge después de cumplir promesas pequeñas una y otra vez. Surge cuando acumulas evidencia de que eres capaz de hacer lo que dijiste que harías. Por eso no debes esperar a sentirte preparado para comenzar. Debes comenzar para sentirte preparado. No debes esperar a sentirte fuerte para actuar. Debes actuar para desarrollar fortaleza. No debes esperar que desaparezcan todos los miedos. Debes avanzar a pesar de ellos. Piensa en las personas que admiras. Aquellas que construyeron empresas, desarrollaron habilidades extraordinarias o superaron circunstancias difíciles. Muchas veces observas únicamente el resultado final. Ves la seguridad con la que hablan, la disciplina que proyectan o el éxito que alcanzaron. Pero detrás de todo eso existieron miles de momentos invisibles. Hubo mañanas en las que tampoco tenían ganas. Hubo días llenos de incertidumbre. Hubo errores, fracasos y obstáculos. La diferencia es que decidieron no negociar constantemente con sus objetivos. Comprendieron que la mente siempre intentará buscar el camino más cómodo, mientras que el carácter busca el camino correcto. Cada vez que cedes ante una excusa, fortaleces el hábito de rendirte. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces el hábito de confiar en ti. Esto parece algo pequeño, pero tiene consecuencias enormes, porque la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo. Si constantemente rompes tu palabra, tu confianza interna se debilita. Empiezas a dejar de creer en tus propias decisiones. Dices que comenzarás mañana, pero sabes que probablemente no lo harás. Dices que cambiarás ciertos hábitos, pero una parte de ti ya espera volver a fallar. Esa pérdida de credibilidad personal es peligrosa porque afecta todas las áreas de tu vida. En cambio, cuando desarrollas la costumbre de cumplir lo que prometes, incluso en asuntos pequeños, ocurre algo poderoso. Empiezas a construir una identidad diferente. Dejas de verte como alguien que intenta cambiar y comienzas a verte como alguien que cambia. Dejas de considerarte una persona que lucha constantemente contra la disciplina y comienzas a convertirte en una persona disciplinada. Esa transformación interna es mucho más importante que cualquier resultado externo porque es la base sobre la que se construyen todos los demás logros. También debes recordar que controlar tu mente no significa vivir en una perfección imposible. Habrá días difíciles, habrá errores, habrá momentos en los que perderás el enfoque. La diferencia está en cómo respondes a esas situaciones. Una mente sin entrenamiento convierte un error en una excusa para abandonar. Una mente entrenada convierte un error en una lección para mejorar. Una mente sin control interpreta los obstáculos como señales para detenerse. Una mente disciplinada los interpreta como parte natural del proceso de crecimiento. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con los resultados inmediatos y comienzas a concentrarte en el proceso. Comprendes que cada mañana es una oportunidad para fortalecer una habilidad que vale más que cualquier recurso externo, la capacidad de gobernarte a ti mismo. Porque una persona que aprende a gobernarse puede adaptarse a cualquier circunstancia, puede enfrentar dificultades sin derrumbarse, puede perseguir metas sin depender de la motivación constante, puede mantenerse firme cuando otros abandonan. Y es precisamente ahí donde empieza a producirse un cambio profundo. Ya no vives esperando que la vida se vuelva más fácil. Empiezas a trabajar para volverte más fuerte. Ya no buscas eliminar todos los desafíos. Buscas desarrollar la capacidad necesaria para enfrentarlos. Ya no permites que cada emoción decida tu dirección. Tomas tú la decisión y utilizas tus emociones como información, no como órdenes. Cada mañana es una oportunidad para recordar esa responsabilidad, porque nadie puede controlar tu mente por ti, nadie puede construir tu disciplina por ti, nadie puede desarrollar tu carácter por ti. Esa tarea te pertenece exclusivamente a ti. Y el día que aceptas completamente esa responsabilidad, dejas de ser espectador de tu vida
y comienzas a convertirte en el arquitecto de tu destino. Existe una diferencia enorme entre vivir por decisión y vivir por reacción. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida reaccionando. Reacciona a las noticias, a las críticas, a los problemas económicos, a las opiniones de los demás, a los errores del pasado y a las incertidumbres del futuro. Sin darse cuenta, entregan el control de su estado emocional a factores que no pueden manejar. Se despiertan dependiendo de cómo se sienten, trabajan dependiendo de su motivación, avanzan dependiendo de las circunstancias. Y cuando las cosas no salen como esperan, sienten que han perdido el control de su vida. Pero la realidad es que nunca se trató de las circunstancias. Se trató de quién estaba sosteniendo el volante. Porque cuando tu mente está entrenada, las dificultades no desaparecen, pero dejan de dirigir tu destino. Siguen existiendo problemas, pero ya no tienen el poder de definir quién eres ni hacia dónde te diriges. Debes comprender que tu vida actual es en gran medida el resultado de pensamientos repetidos que terminaron convirtiéndose en acciones, hábitos y decisiones. Todo lo que haces comienza primero en tu mente. Antes de una acción existe una idea. Antes de un resultado existe una decisión. Antes de una transformación existe una forma diferente de pensar. Por eso cada cambio duradero ocurre dos veces, primero internamente y después externamente. Las personas suelen enfocarse únicamente en cambiar lo visible. Quieren mejores resultados, mejores ingresos, mejores relaciones o mejores oportunidades, pero olvidan fortalecer la raíz de donde nace todo eso. Quieren frutos diferentes mientras mantienen exactamente la misma mentalidad que produjo los resultados actuales, y así pasan años luchando contra las consecuencias sin atender la causa. La mente tiene una característica extraordinaria. Siempre busca evidencia para confirmar aquello que cree. Si te repites constantemente que no eres capaz, empezarás a notar únicamente las situaciones que parecen demostrarlo. Si te convences de que nunca tienes suerte, interpretarás cualquier obstáculo como una prueba más de esa creencia. Si piensas que siempre llegas tarde, que nunca terminas lo que empiezas o que la disciplina no es para ti, terminarás comportándote de maneras que fortalezcan esas ideas. Por eso es tan importante vigilar las historias que te cuentas cada día, porque tarde o temprano terminas actuando de acuerdo con ellas. Y cuando actúas de acuerdo con ellas durante suficiente tiempo, construyes una realidad que parece confirmarlas. Sin embargo, también existe una buena noticia. Del mismo modo que una mentalidad negativa puede limitarte, una mentalidad disciplinada puede liberarte. Cuando comienzas a exigirte más, cuando decides dejar de negociar con cada excusa y cuando asumes la responsabilidad de tus pensamientos, empiezas a descubrir capacidades que siempre estuvieron dentro de ti. Descubres que puedes levantarte aunque no tengas ganas. Descubres que puedes mantener el enfoque aunque existan distracciones. Descubres que puedes continuar avanzando incluso cuando el resultado tarde en aparecer. Y esa comprensión cambia completamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque dejas de verte como alguien que necesita circunstancias perfectas para progresar y comienzas a verte como alguien capaz de crear progreso incluso en circunstancias imperfectas. Cada mañana representa una nueva oportunidad para demostrarte esa capacidad. No importa cómo fue el día anterior, no importa cuántos errores cometiste, no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. Lo único que importa es la decisión que tomas hoy. Muchas personas permanecen atrapadas porque cargan constantemente con el peso de sus errores anteriores. Se juzgan por lo que hicieron o dejaron de hacer. Se castigan mentalmente hasta el punto de perder la energía necesaria para avanzar. Pero el pasado no puede ser cambiado. Lo único que puede cambiarse es la forma en que respondes a partir de ahora. Y cuando comprendes eso, dejas de gastar energía lamentándote por lo que ocurrió y empiezas a invertirla en construir lo que viene. La disciplina mental también implica aprender a convivir con la incomodidad, porque crecer siempre será incómodo. Aprender una nueva habilidad es incómodo. Romper hábitos antiguos es incómodo. Empezar un proyecto es incómodo. Enfrentar tus debilidades es incómodo. Pero la incomodidad no es una señal de que estás en el camino equivocado. Muchas veces es exactamente la señal contraria. Es la evidencia de que estás expandiendo tus límites. Es la prueba de que estás desarrollando una versión más fuerte de ti mismo. El problema es que muchas personas interpretan cualquier incomodidad como una razón para detenerse y por eso nunca permanecen el tiempo suficiente en el proceso como para experimentar la transformación que desean. Tú debes actuar de manera diferente, debes entrenarte para entender que el crecimiento exige esfuerzo, debes recordar que la disciplina no es un castigo, es una forma de respeto hacia tus propios objetivos.
Cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque sea difícil, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Le estás demostrando que tus metas son más importantes que tus impulsos momentáneos. Le estás enseñando que tu dirección no depende de emociones pasajeras. Le estás mostrando que existe algo más fuerte que la comodidad inmediata, tu compromiso con la persona que quieres llegar a ser. Con el tiempo, esa forma de vivir produce algo que muchas personas buscan durante años sin encontrarlo: paz interior. No porque desaparezcan los problemas, sino porque desaparece la sensación de estar constantemente luchando contra ti mismo. Empiezas a confiar en tu capacidad para actuar. Empiezas a creer en tus decisiones porque las respaldas con hechos. Empiezas a sentir seguridad no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que serás capaz de enfrentar lo que venga. Esa confianza es mucho más valiosa que cualquier motivación temporal porque no depende del estado de ánimo. Depende de las pruebas que has acumulado a través de tus acciones diarias. Y cuando llegas a ese punto, descubres algo fundamental. El verdadero poder no consiste en controlar a otras personas. No consiste en imponer tu voluntad sobre el mundo. El verdadero poder consiste en gobernarte a ti mismo. Consiste en mantener la calma cuando otros se desesperan. Consiste en conservar el enfoque cuando otros se distraen. Consiste en seguir avanzando cuando otros se detienen. Esa es la fuerza que transforma vidas. Esa es la diferencia entre quienes sueñan y quienes construyen, entre quienes esperan cambios y quienes los provocan. Por eso, a partir de mañana, no empieces el día revisando qué quiere el mundo de ti. Empieza preguntándote qué exige tu propósito de ti. No permitas que las distracciones ocupen el primer lugar en tu mente. No entregues tus primeras horas a preocupaciones innecesarias. Levántate con intención, levántate con dirección. Levántate recordando que cada mañana es una oportunidad para fortalecer tu carácter y acercarte a la vida que deseas construir. Porque el control de tu vida nunca comenzará en tus circunstancias. Nunca comenzará en tu cuenta bancaria. Nunca comenzará en la opinión de los demás. Comenzará en el momento en que decidas gobernar tus pensamientos en lugar de obedecerlos ciegamente. Comenzará cuando entiendas que la disciplina vale más que la motivación y que el compromiso vale más que las emociones pasajeras. Comenzará cuando te exijas actuar de acuerdo con tus principios, incluso en los días difíciles. Así que toma una decisión hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las condiciones parezcan perfectas. Hoy decide convertirte en el líder de tu propia mente. Decide ganar la primera batalla de cada día. Decide levantarte con propósito, actuar con disciplina y avanzar con determinación. Porque cuando aprendes a controlar tu mente cada día, recuperas algo que nadie debería entregarle al azar, a las excusas o a las circunstancias: el control total de tu propia vida.